Bien, amados, hoy 30 de octubre del 2011, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de límites, autocontrol, cómo tener autocontrol, cómo tener límites y por qué y a qué se debe todo ello. En primer lugar, tenemos que acotar de que una persona exitosa, una persona que tiene éxito, una persona que realmente su vida está llena de satisfacciones, es una persona que tiene autocontrol, es una persona que tiene sus límites. Muchas veces admiramos a muchas personas que son empresarios, que tienen profesión, que simplemente les va bien, pero cuando averiguamos su vida privada es una persona pues que sabe conducirse, que no tiene ninguna exageración, que se pone sus límites, que tiene todo un rango de vida orientado hacia un orden, que no hace lo que le da la gana, no pierde tiempo. Ahora, este tema, autocontrol, no es cuestión es un tema para gobernar el mundo, ni gobernar el planeta, nada tiene que ver con eso. Napoleón él dice que tuvo un sueño y dijo, voy a gobernar el mundo. Y después lo pensó y dijo, pero el mundo es muy problemático, mi vida no va a alcanzar para gobernar todo el mundo y para conquistar el mundo. Entonces dijo, mi país sí lo voy a conquistar. Se dio cuenta de que muchos problemas con el parlamento, muchos problemas con la clase social, etcétera, etcétera, y dijo, no, mejor voy a gobernar mi ciudad, donde nací, voy a dominar mi ciudad, voy a ponerla en orden, pero también muchos problemas con los políticos, y hasta que dijo, ya, sí, voy a gobernar mi casa. Pero cuando se puso a pensar en lo que tenía que hacer para gobernar su casa, resulta pues que ahí estaba su mujer, y dijo, no, la cosa no va bien por ahí. Entonces dijo, bueno, lo que me queda es mi persona, voy a gobernarme a mí mismo. Y cuando él empezó a ver su alma era una vida de problemas y dificultades y muchas cosas más, dijo, más fácil es dominar el mundo. Es un ejemplo para darnos cuenta cuán difícil es nuestra alma, qué importante es que a nuestra alma le pongamos este sentir de un autocontrol y poner límites a nuestra alma. La Biblia dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esto habla mucho con el ejemplo de Napoleón. Una vez estuvimos en un paseo y estuvimos ahí cabalgando a caballo, y llegó un momento en que el caballo no le daba la gana de avanzar. ¿Por qué? Porque el caballo se había puesto a comer y todos habían partido y todo el mundo me decía, oye, bien, ya estamos ya en el camino, fíjate, ya estamos ya avanzando. Y yo decía, pero no me obedece el caballo. Y por más que lo golpeaba o lo llevaba con las riendas, el caballo simplemente no se quiso mover. Un pequeño ejemplo para darnos cuenta y para poder ahora transponer, hacer el paralelo. Todos manejamos nuestras vidas así como en este caso, jinete y caballo. ¿Quién es el caballo? El caballo vendría a ser nuestro cuerpo, el caballo vendría a ser nuestras necesidades, el caballo vendría a ser nuestras apetencias o deficiencias. ¿Quién es el jinete? Nuestra conciencia, nuestro yo, ello, superello, como queramos llamarle. La Biblia dice alma, lo que tú eres, el yo, que está cabalgando el caballo. ¿Qué es lo que va a caracterizar en nuestras vidas, del cual estamos cabalgando, siendo los jinetes de nuestro cuerpo? ¿Quién tiene las riendas bajo control? Lo ideal es que nosotros podamos a nuestro cuerpo llevarlo con las riendas, llevarlo por aquí y por allá y no hacer lo que el caballo quiere, sino que nos obedezca. Ahí radica quién tiene autocontrol y quién tiene límites, quién lleva las riendas de este jinete y de este caballo. Muchas veces el caballo hace lo que se le antoja, y por más que el jinete le diga lo que le diga, el caballo no va a obedecer. ¿Y qué es lo que le queda al jinete? Simplemente pues dejarse llevar por el caballo. Por ejemplo, en la dieta, tu cuerpo te pide. ¿Qué te pide tu cuerpo? Comida chatarra, grasa. Pero tu conciencia, ¿qué te dice? Tu yo, ¿qué te dice? No. Mira que estás en una edad, o inclusive para los jóvenes. Se hablaba, por ejemplo,
de que los doctores en la guerra con el Vietnam, Estados Unidos con el Vietnam, los doctores abrían los cuerpos. ¿Y cómo influye la dieta en el cuerpo de las personas? Cuando abrían los cuerpos de los americanos, las venas estaban totalmente llenas de grasa, producto de la comida chatarra. En cambio, cuando abrían el cuerpo de los naturales de la zona, como eran vegetarianos, las venas estaban limpias. ¿Quién dominaba ahí? ¿El caballo o el jinete? ¿El cuerpo o el alma? Ahí viene a tallar lo que se podría decir, ¿quién tiene las riendas? Lo ideal es tener control sobre lo que yo quiero y no lo que mi cuerpo le apetece. Ahora, lógicamente que hay niveles en cuanto estamos hablando, solamente estamos dejando nomás las bases para que de ahí cada uno lo aplique en su vida de la manera como Dios le guíe. Hay autocontrol, por ejemplo, autocontrol de ideas, autocontrol de sentimientos, autocontrol de deseos, autocontrol de apegos, autocontrol de pecados, autocontrol de desviaciones. Por ejemplo, en cuanto a las ideas, hay muchas ideas que tienes que son grandes, que son maravillosas, pero que no son de tu realidad. Nosotros no somos de cuna de oro y soñamos con riqueza, soñamos con muchas cosas y hay buenas ideas, pero primero tienes que bajarte de nivel y entender de que tienes que vivir tu realidad. Tienes que tener autocontrol de esas ideas, autocontrol de sentimientos. Hablemos del odio, del rencor, de la falta de perdón. Tu cuerpo, tu caballo te dice odia, odia, pero tu mente, tu corazón te dice que te hace daño. Y ahí tenemos que tener también autocontrol y límites. En cuanto a los deseos, a los pecados, en cuanto, por ejemplo, a lo que se ve con tus ojos, autocontrol visual, por ejemplo. No todo lo que está para ver es bueno. Autocontrol del habla, el chisme, el hablar mal de las personas. Imagínate que te digan a ti, ¿sabes qué? Tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu hermana, tu pastor, dice esto de ti. Ahí tienes que tener autocontrol audible, autocontrol de audio, por ejemplo. Si te conviene escuchar o no te conviene escuchar. Si escuchas, pierdes amigos. Y si no escuchas, lo dejas ahí. Podemos decir ojos que no ven, corazón que no siente. De la misma forma también podemos entablar oídos que no oyen, corazón que no siente. La pregunta es, ¿qué es el autocontrol y cuál es el límite que podemos darnos? ¿Cómo tener las riendas? ¿De qué manera nosotros podemos manejar a este caballo desbocado que es nuestro ser? ¿Cuál es la clave? La clave es tener límites, saber limitarnos. Y aquí hay que hablar de una gran verdad. La realidad es que vivimos en una sociedad de tanta velocidad, vivimos en una sociedad del microondas. ¿Qué es la sociedad del microondas? Solamente tú pones tu comida, segundos y ya está, inmediatamente, rápido, calienta. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para nada. Vivimos a un ritmo tal que la verdad que no le ponemos freno a muchas cosas. Y sin embargo, Dios nos ha creado a nosotros para tener autocontrol y tener límites. La Biblia dice con respecto al dominio propio. Hay, por ejemplo, velocidades. Hoy en día la juventud está viviendo a una velocidad que la pregunta es ¿cuándo vamos a parar? Y esto no lo para nadie. Y la idea es vivir con límites. Hace poco nomás ha habido muerte acá en el Cañón del Colca, donde se ve ahí cómo turistas y peruanos van y se meten en los canotajes y ahí están en esos ríos tempestuosos, ríos rápidos que tienen rocas por aquí, que tienen cambio de dirección del agua, que tienen esa diferencia de nivel, cascadas, que hace pues que el que se pone en un kayak, el que se pone en una canoa, pues una vez que entra en el agua tiene que ir a la velocidad de la corriente. ¿Y cómo para? Ahí no se puede poner frenos. Es un gran problema y así es la vida. La vida es que te subas a esa canoa y ¿quién te pone frenos? ¿Quién te pone frenos? Una de las cosas importantísimas, por ejemplo, en un carro,
en un automóvil es tener frenos. Unos buenos frenos son importantes, pero la pregunta es, ¿esos frenos sirven cuando tienes mucha velocidad? Cuando vas a una excesiva velocidad, por ejemplo, ¿de qué te valen los frenos? Hay carros que cuestan miles y miles de dólares, donde tienen los mejores motores, los mejores frenos, los mejores sistemas de seguridad, GPS, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Pequeño y gran problema. De que el conductor lleva a alta velocidad esos autos. Pregunta, ¿esos frenos, por más que sean los mejores del mundo, te sirven a alta velocidad? La experiencia dice que no. El ejemplo de una persona que atropelló a un niño que iba a toda velocidad en la ciudad. Este niño va detrás de una pelota y esta persona lo atropella. Va ante el juez y el juez le dice, usted a alta velocidad, usted atropelló a esta criatura. ¿Y qué le responde la persona? Señor juez, usted me culpa a mí de la muerte del niño, pero yo quisiera verlo a usted en mi coche a alta velocidad y que un niño se le cruce y a ver si usted puede parar, usted puede frenar. ¿Qué le responde el juez? Sí, efectivamente, si yo estuviera en tu caso, no podría controlarlo, porque por la velocidad. Pero a ti no se te culpa por los frenos, a ti se te culpa por la velocidad, que has estado tú yendo dentro de la ciudad a una velocidad prohibitiva. ¿Qué podemos ya intuir? Tenemos que tener límites. Por eso es que usted va a encontrar que en cada ciudad hay límites de velocidad. Poner límites. Ese es el primer paso. El autocontrol. Para tener autocontrol, primero hay que tener límites como primer paso para que de esa manera uno pueda tener control. Por ejemplo, un país que tiene sus límites seguros, ese país está tranquilo. ¿Por qué? Porque los límites ya no hay peleas, no son discutidos, pero sin embargo un país que sus límites son inciertos, que hay pelea por las fronteras, es un país que está con problemas. Israel es uno de los países más problemáticos a nivel de fronteras. Ellos tienen problemas desde la época en que Moisés murió y entró Josué a la tierra prometida. Ahí pelearon contra las 7 naciones, pelearon por el territorio. El rey David peleó contra los filisteos, hoy la zona de Gaza, y las fronteras eran movibles, hoy estaban acá, hoy estaban allá. En fin, cualquier habitante que vivía en frontera no podía estar tranquilo. ¿Por qué? Porque hoy eres de los filisteos, mañana eres de los judíos, hoy no sabías tú si estás para un bando o para otro. Por eso es que a través de la historia, mucha gente se pasó a un bando u otro. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía tranquilidad, porque vivía en una zona donde no había límites seguros. Por ejemplo, tu casa. Una casa tiene límites. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuvieras a tu vecino que traspasa los límites de tu casa? ¿Tú qué pensarías? Es un ladrón. Porque los límites delimitan el rango de acción donde tú tienes que vivir. ¿Y qué pasó ahí? Simple y llanamente vamos a suponer de que estás en tu casa y en la noche viene tu vecino, traspasa los linderos, ¿y tú qué vas a hacer? Vas a tener que defenderlo, porque tú no vas a pensar que el vecino tiene buenas intenciones, ha cometido una infracción. ¿Cuál es? Ha roto los límites, por lo tanto, pues las cosas no son tranquilas. La Biblia dice, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios primero? ¿Qué creó, la tierra o los cielos? Primero creó los cielos y después la tierra. En otras palabras, primero creó el recipiente, primero creó el espacio, primero creó el límite, para que de esa manera después venga el contenido. Primero el Señor hizo los cielos y después la tierra. ¿Cuál es la condición principal para que Dios pueda crear el universo o el multiverso, como se está hablando ahora? La condición principal fue que Dios, Él mismo, se puso límites para la creación. Sí, ya sabemos que a Dios no se le puede limitar, pero porque Dios no es limitado. Pero Él se autolimita para crear el mundo. Él crea un espacio
donde no está Él, para que de esa manera pueda crear el universo. ¿Cuál fue el nombre de Dios antes de la creación? El nombre de Dios antes de la creación fue Enso. ¿Qué significa Enso? Enso significa que no tiene principio, que no tiene fin, que no se le puede catalogar, que no se le puede calificar, porque es demasiado extenso, demasiado amplio, demasiado grande para calificarlo. La Biblia dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, infinito, no tiene cuerpo, no tiene imagen, lo que no es. No hay manera de calificar a Dios. Dios es Dios, Enso, no tiene principio ni fin. Entonces Dios crea un espacio para poder crear el mundo. Un espacio vacío de Dios. Un lugar donde no está Dios. En ese espacio, Él crea un mundo, un espacio vacío que tenía límites. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Hasta aquí llega Dios y aquí viene la creación. Adentro no hay Dios. Sin límites no hay lugar para crear el mundo. Luego, ¿cómo se llama el nombre de Dios cuando Él empieza a crear el mundo? Se llama Shaddai. Shaddai es una palabra compuesta que viene de She'amar Laolam Dai. She'amar Laolam Dai. ¿Qué significa? El que dijo al mundo, basta. ¿Qué significa eso? Significa que cada cosa que Dios creó en la naturaleza le puso límites. Basta, hasta aquí no más. Tú estás de aquí hasta acá. Si Dios no le hubiera puesto límites a la creación, sería un caos. Sería un caos. Se fundirían las cosas creadas. Por ejemplo, tenemos este mueble acá. Este mueble está separado del piso. ¿Por qué? Porque el piso tiene un límite y el mueble tiene un límite. Pero ¿qué pasaría si no tuvieran límite? Se integrarían y ni siquiera se sabría qué cosa es. ¿Por qué? Porque no tiene forma, es un desorden y de esa manera uno no puede definirlo, ni siquiera puede gozarlo. En el principio, dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Tou babou. Por si acaso, en el diccionario Strong se encuentra en desordenada, H, 8414, diccionario Strong, Tou, y vacía, H, 922, babou. ¿Qué significa eso? Significa que todo no tenía forma, desordenado y vacío. Como todo estaba integrado, no ves nada, por eso habla de desordenado y vacía. ¿Qué hizo Dios después del desordenado y vacío, todo babou? Empezó a cada cosa poner su límite. Dios empezó a limitar las cosas. Dios empezó a cada cosa ponerle un límite. Cuando una cosa tiene un límite, entonces tú le puedes poner un nombre, lo puedes analizar, puedes hablar sobre lo que se ha creado. Cuando algo tú le pones límite, ahí recién puedes tú delimitarlo y definirlo. Por ejemplo, ¿el aire lo ves? El aire no tiene límites. Cuando cada cosa tiene un límite, entonces le puedes poner un nombre, analizar y todo lo demás. Cuando tú le pones límites, entonces tú puedes ya no solamente identificarlo, sino también lo puedes gozar, puedes vivir y muchas cosas más lo puedes aprovechar. Por ejemplo, ¿los ángeles tienen cuerpo? ¿Los ángeles tienen cuerpo? ¿Sí o no? Sí, pero los ángeles tienen un cuerpo no como el que conocemos. Su cuerpo es espiritual, celestial. Igual las almas tienen cuerpo, ¿sí o no? Claro que sí, pero no es el cuerpo nuestro, es un cuerpo celeste. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo? Que cuando Él resucitó, empezó a aparecer a un montón de lugares a la vez. Él apareció dentro de lo que estaban encerrados los discípulos y dijo, pasa a vosotros. Su cuerpo podía traspasar, pero sí tenía límites. Dios establece límites desde el comienzo y a todo Dios le ha puesto límites para que de esa manera
se forme un cuerpo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dos ángeles que no tengan límites se pone uno al lado del otro? El mismo ejemplo del escritorio con el piso. Se fundirían y no se sabría identificar. De igual manera también, por ejemplo, en cuanto a las gotas del agua, por ejemplo. Cada gota tiene límite. Cada gota tiene un espacio que ocupa. Pero ¿qué pasaría si una gota se junta con otra gota? Y otra gota y otra gota. Entonces ya sabemos ya que eso formaría una masa de agua. En el mundo angelical, en el mundo de las almas, Dios puso límites. Cada cosa que Él creó puso un límite. Sin el límite no existe el ser, sin el límite no existe nada. Dice la Biblia que Dios creó de la nada, ex nihilo, nada de la nada. Y a la nada le tuvo que poner un límite para que de esa manera se pueda identificar. El Shaddai. ¿Quién es el Shaddai? Es el Dios que puso límites. Es el Dios que dijo al mundo, basta. Shamar la alandai. El que dijo al mundo, basta. El que puso límites. Por ejemplo, cada vez que llueve es un milagro. Muchos vemos la llovizna, la lluvia, pero lo vemos como algo natural. Y no es así, es un milagro porque imagínese usted que las gotas, cuando caen en forma dispersa. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de que caigan en forma dispersa, caería todo como una masa? Simplemente destruiría el mundo. No viviríamos ni una semana. ¿Por qué? Porque simplemente, imagínense los millones y millones y millones de toneladas de agua que pasarían, la tierra se deformaría y desapareceríamos. No hubiera nada. Pero Dios en su misericordia hace que, fíjese, la lluvia sea un milagro. ¿Por qué? Porque a veces empieza a llover despacito, después va avanzando y empieza a llover más y más y más. Hasta en eso hay un milagro. ¿Por qué? Porque hace que una gota no se junte con la otra y de esa manera no haga daño a la tierra. Simplemente, amados, hasta Dios en el agua y en la lluvia puso límites, porque si no hay límites, se destruye el mundo. Si Dios a ti y a mí no nos hubiera puesto límites, simplemente nos destruiríamos. El mismo Dios, el que no tiene límites, ese mismo Dios fue el que se puso límites a sí mismo y además de ello también nos puso límites. Dios crea al hombre. Es muy importante cuál es el proceso de la creación. Primero Dios forma un cuerpo, un recipiente limitado. ¿Se acuerda usted? Dios del polvo de la tierra empieza a formar el cuerpo. O sea, el recipiente, el límite que va ahora a ser el depositario de una partícula del Creador, una porción de Dios. Y Dios lo pone dentro de este límite. Dios pone su ruaj, sopló, aliento de vida. Dios pone algo ilimitado, algo espiritual, algo infinito, algo eterno, su alma y mi alma, y lo pone dentro de un límite, dentro de un cuerpo limitado. Ese proceso de la creación nos está invitando a percibir un mensaje, una idea. ¿Cuál es? Es meternos a un mundo de límites. Con nuestro cuerpo estamos limitados. Dios le habla a Adán y le dice, Adán, de todo árbol vas a tener a tu disposición todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Es impresionante cómo Dios, habiéndole dado tanto a Adán, para que él sojuzgue y domine la tierra, le diga, esto no vas a comer. Esto no vas a comer. Yo me imagino a Adán diciéndole a Dios, pero Señor, ¿no sabes que si tú me pones algo prohibido, eso va a ser una tentación para mí? ¿Para qué me lo dijiste, Señor? Si no me lo hubieras dicho, yo hubiera pasado 80,000 veces por ese árbol, ni cuenta me hubiera dado. Hubiera comido otra cosa, pero ya ahora que me dijiste, ahora se metió el bichito de lo prohibido y ahora lo quiero.
¿Pero por qué? ¿Por qué no lo pusiste en Marte, en Plutón? No acá. ¿Para qué sirve ese árbol acá? Tú sabes que lo prohibido es deseado. ¿Para qué? Si ese árbol no sirve para comer, ¿para qué se hizo? Acordémonos que en la Biblia no hay nada de más, no hay nada que está de sobra y no hay nada que falte. Las cosas no se han hecho por las puras. Por ejemplo, si dice que ese árbol es de la ciencia, del bien y del mal, entonces lo normal hubiera sido, pues, Señor, yo como de ese árbol para ser un sabio, para ser un Einstein, para ser un científico, pero no. El Señor dijo, no comas. ¿Acaso, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma la fruta del árbol prohibido para que seas sabio? No. Ese árbol fue creado, y escuche lo que le voy a decir, y no sirve para nada porque Dios lo ha prohibido para comer. Entonces, ¿para qué fue creado? ¿Cuál fue el propósito? Para que el Señor haya creado ese árbol, y el propósito era nada más y nada menos que Adán ponga en práctica su autocontrol. Dios lo deseó así. Tú lo deseas, tú lo quieres. Si Dios mismo, Él mismo se impuso autocontrol y se impuso límites, también Él nos coloca límites en esta creación, porque simplemente estamos en esta creación. Volvemos a repetir, lo eterno, lo inconmensurable, lo inalcanzable, eso está en el mundo de Dios. No está en nuestro mundo. En nuestro mundo está solamente lo finito, está solamente lo que no va a durar. Pero sin embargo la Biblia dice que lo eterno, lo que va a durar para siempre, Él lo metió dentro de un cuerpo que tiene límites, por lo tanto el cuerpo, en base a esta creación, tiene que vivir bajo ciertos límites. ¿Por qué lo has hecho eso, Señor? Simple y llanamente te pongo límites, porque esa es la orden, para que tú vivas con autocontrol y tengas tus límites. El Señor Jesucristo también se impuso límites. La Biblia habla sobre él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces la pregunta es, pero siendo rico te haces pobre, o sea, te limitas. La Biblia dice que él nació en un pesebre, siendo rey. Debería haber nacido en palacio, pero y así. Dios mismo se pusieron límites. Significa entonces, amados, que aunque veamos algo atractivo, aunque veamos algo agradable, cuidado, lo puedes perder. Adán y Eva, Dios no les permitió comer del árbol prohibido. ¿Qué pasó? ¿Comieron? Perdieron su Edén. ¿Qué es lo que nos da a entender el Señor? Cuando pasamos los límites permitidos, pierdes tu bonito mundo que Dios te entregó. Dios te dio riqueza, ¿y qué pasó? No era para que malgastes. Dios te dio familia, no era para que estés haciendo familias en otras partes. No era para que uno le falte respeto a la familia. Por eso, cuando pasamos los límites permitidos, pierdes tu bonito mundo que Dios te entregó. En el Edén, las cosas no están escritas por escribir, son detallitos, son mensajes, nos sirven a nosotros para poder entender muchas cosas. Podemos decir, bueno, pues ya por último Adán y Eva comieron del árbol y fallaron y se acabó y desobedecieron. No, cuidado. Los detalles tienen un mensaje para el día de hoy. Por ejemplo, vamos a suponer que vas y lo entrevistas a Adán, y Adán le preguntas a Adán, ¿de todo árbol puedes comer? Sí, todo puedo comer. Y oye, ese árbol que Dios te ha prohibido, sí, pues, pero lo quieres. Sí lo quiero, pero no lo puedo hacer porque simplemente no, es mi límite, no lo puedo hacer. Lo deseo, lo anhelo, lo quiero, pero no puedo porque tengo ese límite. Pero, ¿y Eva? Bueno, ella es mi compañera, pues ella sí quiere comerlo. ¿Qué mensaje nos lleva a esto, amados hermanos? ¿Qué pasa cuando estás rodeado de personas que sí quieren pasar las barreras y tú no? Te cuesta mucho controlar tus límites. Aunque tú no quieras, estás sometido a una presión social que poco a poco va a dominar tu voluntad y al final vas a terminar rompiendo tus límites. Hay un dicho que dice que el que se junta con lobos a aullar aprende.
Entonces para eso uno tiene pues que saber elegir una amistad, un amigo de verdad, una sociedad, un compañero, una compañera, un ambiente, una iglesia, ¿por qué no? ¿Cuál es el requisito? El requisito es que tu amigo, tu ambiente, respeten tus límites. No sea que alguien constantemente te seduzca y rompas tus límites. Por ejemplo, la famosa vida social. ¿Y tú cómo te hiciste alcohólico? Bueno, fui a una reunión y me invitaron una copita, un vasito, y ese era tu límite, pero te exigieron y terminaste alcohólico. Las personas de mi edad no se pusieron límites en cuanto a su dieta, por ejemplo. Ellos sabían que la comida chatarra les hace daño, pero total, en ese tiempo eran jóvenes y comían y le daban el gusto a su caballo. El jinete le decía, no comas, en poco tiempo te va a hacer daño, pero no, el cuerpo, el caballo comió y ahí vienen las consecuencias ahora de lo que se llama el colesterol, la presión alta y un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque simplemente nos trasvasamos de los límites, nos metimos con gente, nos rodeamos de amigos, nos rodeamos de personas que también no tienen límites y después viene el problema. Como dijimos, cuando pasamos los límites permitidos, pierdes tu bonito mundo que Dios te entregó. La Biblia dice, por ejemplo, en cuanto a la amistad, ya le hemos hablado en otras palabras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla de prójimo, habla de le reajá. Hay 3 niveles de amistad, ya hemos hablado ya. Yadid, Yad, mano, que es un conocido, hola, chao. Jaber, que viene de la raíz Jibur, que significa unión, un amigo, una amiga. Se conocen, pero ahí nomás queda, pero viene reaj, viene de la raíz ra, significa mal. ¿Cuál es el más alto nivel de amistad? ¿Cuál es? Es el amigo que te dice tus verdades, que te corrige en lo que estás mal y tú le corriges en lo que él está mal. Significa que es el amigo que te hace recordar tus límites. Ese es el amigo verdadero. Adán le dijo a Eva, me rompiste mis límites. Y ahí hubo un problema de Shalom Bay, un problema de paz en el hogar. Hay comentaristas que dicen, de la época de Moisés, que Adán y Eva no se hablaron como 130 años. Es un comentario. Pero producto de esa bronca que hubo en esa familia, en ese hogar. Con respecto a ello, vamos a aprender otra cosa. Cuando Dios habla verdad. La primera verdad que aprendimos fue a través de Dios, pero la primera mentira fue a través de la serpiente. ¿Qué es mentira y qué es verdad? La verdad tiene límites, en cambio la mentira no tiene límites. La verdad habla estrictamente de las cosas que son, en cambio la mentira simple y llanamente no tiene límites. Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, las matemáticas. 2 y 2 son 4 en todas partes del mundo. Cualquier fórmula matemática es igual en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque los elementos son verdad. Punto. Usted no puede, sus límites son ellos. 2 y 2 son 4. Pero ¿qué pasa cuando tú le pones 1? Tú puedes decir que son 4 y la verdad es 5. ¿Qué cosa es la mentira? La mentira es romper esos límites. Añadido, quitado o añadido. 2 y 2 son 4. No es 3, no es 5. La verdad es la verdad. Por ejemplo, yo te quiero contar algo de lo que me sucedió. Pero para que sea verdad, yo tengo que contarte estrictamente lo que sucedió. Si yo le añado, le quito, ya no es verdad. Eso es mentira. La mentira no tiene barreras. La mentira no tiene fronteras. La verdad tiene límites y la verdad tiene fronteras. Vea usted, por ejemplo, el hombre vive sin límites, vive en mentiras, por más que en un porcentaje diga la verdad. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él dijo, yo vengo a decir la verdad. Y a Jesús, por decir la verdad, lo querían matar. En Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo también esto Abraham? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y esa es la verdad estricta, entonces ¿por qué insistimos tanto en las religiones, en las sectas, de que viene a través de un profeta, viene a través de una institución, ven aquí o ven allá, y no es ni aquí ni allá de ningún hombre, sino simplemente es de Dios?
es de Jesucristo. La Biblia dice en Juan 14:17, con respecto al Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. En el mismo libro, Juan 16:13, dice, pero que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Jesús tuvo que orar y decir en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, ¿qué dice? Santifícalos significa apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de educación, nos dio un ejemplo de una educación con la verdad. ¿Qué cosa es una educación con la verdad? Educar con barreras, educar con límites, educar con el ejemplo. Si usted quiere educar con la mentira, entonces usted puede educar con libertinaje. Vive sin fronteras, haz lo que te da la gana, haz sin barreras, donde no hay límite, amado hermano, ya hemos dicho que es mentira, pero donde hay límites es la verdad. Vivir en la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un ejemplo sencillo. Toda la vida hemos tenido problemas en cuanto a solucionar los pleitos con nuestros semejantes, familiares, amigos, vecinos. Y el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón. ¿Cuándo entendemos el perdonar y el pedir perdón? Cuando lo ponemos en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, ahí recién entendemos qué significa el perdonar y el pedir perdón. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? Que cuando uno pone en práctica esta verdad, la verdad de Dios, entonces ahí uno puede gozar de vivir bajo ciertas reglas, bajo ciertos límites, que podríamos decir lo que son los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos conocer la verdad. Ya hemos dicho ya que una verdad sin límites, eso se llama mentira, libertinaje. Pero educar con la verdad es educar con barreras. Hay una barrera entre el empleador y el empleado. Hay una barrera entre el dueño de la empresa y el obrero. Hay barreras y barreras. Pero en Juan 15:15, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí, amados hermanos, viene a colación un regalo del cielo. ¿Cuál es el regalo del cielo? Las religiones pusieron barreras. ¿Cuál era esa barrera? Que solamente los escogidos, los iluminados, solamente los de la argolla religiosa, ellos eran los llamados a poder recibir de Dios. El resto simplemente dependía de estos hombres. Pasó en la época del Señor Jesucristo. Había una tremenda bronca en el templo. ¿Por qué? Los sacerdotes del templo eran nada más y nada menos que los familiares o los allegados de Herodes, pero no eran de la tribu de Aarón, y por eso había esa pelea. Bueno, hoy en día, aquel que quiere saber de Dios tiene ese mismo problema. ¿Dependo de la institución religiosa? ¿Dependo de los religiosos o de quién dependo? Aquí el Señor Jesucristo, amados, nos da la solución. No vas a depender de nadie. Ya no vas a depender de los límites que te pone el hombre. Yo te voy a poner un límite. ¿Cuál es? El límite de la palabra. Tú vives la palabra y ya está, listo. Y por último, el Señor Jesús nos dice, tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema? No sabes lo que hace tu Señor, pero ahora lo vas a saber. ¿Por qué? Porque te voy a dar un nivel de amistad, de tal manera que yo te voy a contar todo a ti y tú vas a hacer todo de mí. Ese es vivir con Dios, es vivir con Jesucristo. Por eso nosotros le decimos la intimidad con Jesús, de vivir con el Señor Jesucristo a cada momento, en todo momento. Él entra en nuestro corazón y gobierna nuestro corazón para tener una amistad, para tener una conversación, para tener una vivencia con Él. Y de esa manera, amados hermanos, rompemos ese monopolio que hizo la religión, cualquier religión yo estoy hablando, por si acaso. Me refiero a todas aquellas que ponen barreras con Dios cuando Dios no ha puesto barrera para con Él. Y por último, en cuanto a las barreras y a los límites,
Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque simplemente hay parámetros, hay límites que Dios nos ha puesto. Y por último, hay un texto que está mal dicho, porque dice acá, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Autocontrol, límites. ¿Quién tiene dominio propio? Dominio propio no intervengo yo, porque si yo digo que estoy con Jesucristo, entonces mi dominio propio va a depender de mi Señor y de yo que le obedezco. El dominio propio funciona entre dos, Jesús y yo. Lo que Él me dice, yo lo hago. Hubo un problemita que pasó ahí cuando Pablo, preso, y Félix, una autoridad romana, se puso a conversar con Pablo, y en Hechos capítulo 24, verso 25, Pablo le estaba disertando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y dice la palabra que Félix se espantó y dijo, no, ahora vete. Cuando tenga oportunidad te llamaré después. O sea, ¿qué fue lo que le asustó a Félix? Pablo estaba hablando muy bien de Dios, del Mesías, pero cuando Pablo empezó a ese funcionario público, a ese hombre mundano, que no tenía límites, que podía hacer lo que le da la gana, tanto que su vida de Pablo dependía de él, simplemente cuando le dijeron acerca de la justicia, mira, hay una justicia de Dios, del dominio propio, de las barreras que tiene que haber, y del juicio venidero, son cosas que el mundo no quiere saber. El mundo no quiere saber de la justicia de Dios. El mundo no quiere saber del dominio propio. Y el mundo está más abocado en el fin del mundo que del juicio venidero. ¿Por qué? Porque el mundo vive una mentira sin límites. Sin límites. Entonces, amados hermanos, que estas enseñanzas que no pretenden abarcar todo un abanico de posibilidades y de aplicaciones, simplemente es la directriz, el eje, la fuente o la raíz, la columna por la cual, como dice Pablo, ponemos la piedra, ponemos el fundamento, sobre esto ya vean cada quien cómo sobreedifica. Pero sí es importante que nosotros entendamos por qué es que Dios nos ha creado con limitaciones, por qué es que Dios nos llama a un autocontrol y ahora podemos, a través de todo esto que hemos tratado, entender por qué es que tenemos que tener límites y por qué es que tenemos que tener autocontrol. Que el Señor nos siga bendiciendo y que el Señor nos siga iluminando con su Santo Espíritu para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia.